buenos días, señoritas y jóvenes. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema, pero antes vamos a leer un versículo de la Biblia que se encuentra en Proverbios 12:20. Dice: El Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. En muchas ocasiones decir la verdad nos cuesta mucho, porque sabemos o pensamos en las consecuencias que traerá. Y es muy difícil decir la verdad. Y hoy te animo a que seas una persona honesta. Si en algún momento cometiste un error, debes aprender a afrontar ese error, decir la verdad y asumir las consecuencias, porque nada escapa de la vista de Dios, nada lo puedes engañar y ocultar a Dios. Y algún día, como dicen, las mentiras tienen patas cortas y puede ser peor el resultado de lo que tú hubieras evitado diciendo mucho más antes la verdad, ¿no? Entonces, sé una persona que deleite a Dios cuando dice la verdad. ¿Listo? Muy bien, vamos a continuar con nuestra lección. Muy bien, el día de hoy vamos a aprender vamos a seguir en realidad calculando el número de partículas atómicas, como son el número masa atómica, número atómico, número de protones, número de electrones, número de neutrones y la carga. ¿Ya? Como utilizando aquí he puesto las formulitas que ya habíamos visto. ¿Para qué elemento vamos a calcular en esta vez? Para el carbono, y nos da dos datos. Uno es el número de protones y el otro número de neutrones. Entonces vamos recordando. Queremos saber A, número másico, y A es igual a Z más N. ¿Tengo Z? No, pero recuerdo que Z es igual a P. Quiere decir que Z vale, vale 6, aquí también. Entonces A va a ser la suma entre Z y N, o va a ser la suma entre protones y neutrones. 6 más 6, 12. Ya he averiguado número atómico y número másico. Número de electrones y carga. En este caso, la carga va a ser neutra. ¿Por qué? Porque yo no he dado ningún dato de carga. Entonces, asumo que va a ser neutra. Y cuando la carga es neutra, ¿qué pasa con el número de electrones? Resulta que es igual, aquí nos dice, si la carga es neutra, el número de electrones va a ser igual al número de protones. El número de protones es 6. Entonces, el número de electrones también va a ser 6. ¿Listo? Entonces, como ven, es muy sencillo calcular este número. Vamos a hacer otro ejercicio. Muy bien, en este caso, vamos a calcular el número atómico, el número de electrones y neutrones del potasio. ¿Listo? ¿Qué datos tenemos? Tenemos el número másico, tenemos el número de protones y tenemos la carga. Entonces vemos aquí, dijimos, número de protones es igual a Z. Entonces el número de protones va a ser 19. Número de electrones y neutrones. Habíamos recordado que el número de másico es igual a Z más N. Entonces, para despejar esta fórmula y hallar neutrones, digo que A menos Z me va a dar el número de neutrones. Entonces, reemplazo estos datos. A vale 39, Z vale 19. N va a ser igual a 20. Entonces, 20 acá. Para calcular el número de electrones. En el caso de los electrones, yo voy a utilizar la formulita de carga, Q. Carga tengo, protones también tengo. Entonces voy a hallar el número de electrones. Despejo mi fórmula, número de electrones va a ser igual a Z menos Q, menos la carga. Número de electrones va a ser igual a Z, que es 19, menos Q, la carga, que es más 1. Más por menos, menos 1. Número de electrones va a ser igual a 18. Entonces coloco ese dato acá, 18. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio más. Muy bien, en este ejercicio debemos buscar de qué elemento se trata. Tengo dos datos, el número másico y el número de neutrones. Entonces tengo que calcular número atómico, número de protones y número de electrones. ¿Quién me va a decir o cuál de estos números me va a decir cómo o de qué elemento se trata? El número atómico, porque recuerden que este número es único y se lo da
a cada elemento. Entonces, si averiguo este número, voy a poder saber de qué elemento se trata. Entonces, voy a usar esta fórmula. A es igual a Z más N. ¿Por qué? Porque tengo A y porque tengo N. Entonces, simplemente despejo. Z va a ser igual a A menos N, o número de neutrones. Z va a ser igual a 11 menos 6. Z vale 5. Ya tengo 5. Nos dice que Z es igual a P. P es 5. No he dado carga. En este caso tampoco sabemos de qué elemento se trata. Entonces, cuando pasa eso, asumo que el número de protones es igual al número de electrones. Y en este caso va a ser 5. Listo. Ya tengo Z. Entonces puedo identificar a este elemento. Busco en mi tablita periódica al elemento número 5 y tengo a boro. Boro es el elemento número 5. Entonces la respuesta aquí es boro. Como ven, esta vez hemos podido averiguar de qué elemento se trata en base a estos datos. Y en específico, ¿quién nos da eso? Z. ¿Listo? Muy bien, para terminar este último ejercicio, por ejemplo, azufre tiene carga menos 2. Entonces la carga aquí es menos 2. Es algo que debemos hallar. También neutrones, electrones y protones. Nos da número másico y número atómico. Para hallar protones dijimos que es igual a Z, tenemos 16. Nos falta el número de neutrones. Y número de neutrones dijimos que es igual a A menos Z. Número de neutrones va a ser igual a 32 menos 16. N es igual a 16. Entonces pongo 16. Número de electrones. Hago lo mismo que hice hace un momento. Número de electrones va a ser igual a protones, número de protones, menos la carga. Número de electrones va a ser igual. Número de protones, 16, menos la carga, menos 2. Menos por menos, más. 16 más 2, 18. Entonces son 18 electrones que tiene el azufre. Muy bien, con esto vamos a terminar el día de hoy. Tenían muchas dudas la anterior clase de cómo calcular algunos y qué fórmulas utilizar. Aquí tenemos. Solamente es despejar y utilizarlo a lo que necesitamos. Vía Classroom les voy a enviar el trabajo que son ejercicios justamente de esto para que ustedes vayan practicando. ¿Listo? Nos vemos la siguiente clase.